Cuando esas circunstancias de vida son más armónicas, entonces me permite a mí observar, ¿no? Casualmente, entre más alto vibra, más lento puedo ir. Entonces puedo observar, y esa observación me permite que se amplíe mi campo de información, verdadero y falso, para que yo pueda ir creando mi verdad cada vez de más información. Porque si solo tengo, vamos a decir que tengo un libro en mi casa, ¿eso qué quiere decir? Que mis verdades se van a basar en un libro. Pero si yo acelero la frecuencia, entonces resulta que en mi casa cayeron 5 libros. Ahora mi verdad ya no está en un libro, sino en 5 libros. Eso es vibrar lento y vibrar rápido. Que yo pueda acceder a más información, no quiere decir que esa información sea verdadera, pero tengo la posibilidad de tener más información para sentir cuál de esa información me vibra más o no me vibra más. En cambio, si tengo poquita información, pues no hay muchas posibilidades, ¿verdad? Es y ya. Porque si no, ¿qué hago? Un ser humano necesita bloques que lo contengan. Si no tiene esos bloques de contención, un ser humano se derrumba, se enloquece y se suicida. ¿Okay? Hasta que hay conciencia, obviamente. Después vimos todas estas verdades que han cambiado por épocas, ¿no? Y entonces destruimos por completo el hecho de que la ciencia siempre tiene la razón. Aquí ya vimos que no, la ciencia no tiene la razón. La ciencia simplemente está jugando a descubrir cosas. Y a veces cuando el dinero entra, descubren cosas a fortiori, ¿no? ¿Que son mentira? No. Pero el observador va a dar una verdad a lo que está investigando. Y ellos dicen, wow, lo encontré lo que tú querías, para lo cual me pagaste millones de dólares, lo encontré, es verdad lo que querías. Muy bien, dame esa verdad que yo la voy a utilizar a mi favor. ¿Era mentira? No. Pero el observador dio el nacimiento de una verdad particular, ¿eh? Entonces ya vimos que si ni la ciencia, que digamos que podría ser considerada la pata más conocedora porque hace muchísimos experimentos, no es verdadera, entonces, ¿qué es verdadero? Y a partir de ese pensamiento, yo no puedo ir por la vida peleando con los demás para que me compren mi verdad. Tampoco puedo ir diciéndole a los demás cómo se tienen que comportar. Tampoco puedo decirle a mi marido que es un tarado, que haga otra cosa. Tampoco puedo decirle a mis hijos que estudien tal cosa o hagan cosas o se comporten de ciertas maneras. Pero sobre todo, no me puedo ir diciendo a mí que me obligue a hacer cosas o que me aguante cosas porque es lo correcto, o que no sirvo para nada, que no valgo, que no soy suficiente, porque ya vimos que todas esas verdades provienen de lugares donde tampoco sabían la verdad y lo único que hicieron fue lo mejor que podían, y lo mejor que podían era mirarnos y decirnos, tú no vales para nada, porque en su interior ellos no valían para nada, y como no lo sabían trabajar, simplemente eran transmisores de ignorancia, ¿vale? Entonces nosotros en este punto lo que tenemos que hacer es dudar de todo. En este punto, dudar de todo. ¿Okay? Después vimos el experimento de la doble rendija, donde quedó claro que el observador es el que le da vida al comportamiento de la materia. Si yo lo observo, la materia se va a comportar de una forma. Si yo no lo observo, la energía se comporta como una onda y es libre de comportarse como le venga en gana. Y de esto lo más importante es, cuando yo no estoy observando, sobre todo mi propia vida, que es lo que me incumbe, mi vida se va a comportar como el colectivo mande.
Porque si yo no estoy a cargo de la observación de mi vida, ¿quién le da vida a mi vida? Pues el observador colectivo. Entonces, cuando todos dicen, ¡ay, COVID! ¡Ay, pandemia! ¡Ay! Y yo no estoy consciente de quién soy yo, de dónde vengo, qué está sucediendo, entonces mi ser se va a conectar al miedo. ¿Verdad? Primado negativo. El mundo trabaja por primado negativo. ¿Han visto que todo lo que sucede hoy fue plantado hace 10 y 20 años en las películas? ¿Ah? ¿Vieron? Hubo una película muy famosa que se llamó Virus no sé qué, y que claro, o sea, era la historia del COVID. Y claro, cuando eso sucede, como tú ya lo viste en la televisión y ya te lo hicieron algo normal, pues cuando pasa dices, pues sí. En lugar de decir, ¿qué? Pero no, eso no puede ser verdad. No, te dices, pues sí, porque me lo contaron en la televisión. Me guardan una peli china. Me guardan la información para que ya la registre mi cerebro, y cuando ellos se pongan a contar una historia, fíjense, no necesitan que sea real. Solo te la muestran y tú le das realidad. Entonces, todos llenos de miedo, le dimos realidad a una cosa. Por ejemplo, esto que echan los aviones en el cielo, ¿será? No será. A mí no me consta que es. Lo que sí sé es que tanto los que luchan contra ello como los que mandan que eso suceda, todos hablan de lo mismo. Están asesinando al ser humano. Entonces, claro, tú sales un día ahí al parque, ves esos aviones y dices, los están asesinando. Entonces, al poco tiempo te empieza a dar asma. Claro, los están asesinando. ¿Cuál que tú vas, le tomas una muestra a eso y es aire, agua pesada con X cosa, que no podría hacerte ningún daño si tú no te conectas con esa información? ¿Me explico? Entonces no importa si eso es real o no, lo que estás percibiendo es la realidad que te está afectando. Ellos no se van a poner a asesinar a todo el mundo. Solo basta con crear una mentira y hacerla rodar. El mundo se encarga de lo demás. Y repito, tanto los que crean eso como los que luchan contra ello. Es increíble. Yo sigo varias páginas en Instagram, solo por estar enterada, ¿no? Así relativamente de lo que sucede. Y veo que esas páginas que se llaman Despierta, estamos aquí, el cambio viene, eso es que promueven exactamente la misma agenda que los otros cabrones, nada más que en lucha. Y te das cuenta que la luz y la oscuridad están unidas ahí, integradas ahí. ¿Qué pasaría si toda la gente que pone tanta atención en eso simplemente se pone a vivir su vida? Se pone a leer sus cosas, se pone a cuidar su cuerpo, a comer su comida, a hacer su ejercicio, a amar a su familia, a disfrutar el poquito tiempo que estemos aquí. Pues que eso ya no se manifestaría como una realidad, porque nadie le está dando atención. Y aquello que no tiene atención se disuelve. Entonces, ahí está el efecto el experimento de la doble rendija. Nosotros somos tan poderosos que, como no pueden detener ese poder, hacen que lo dirijamos a su propia creación. Ya estamos todos de pendejos. Vale, entonces, decíamos que como la verdad no existe, pues tampoco tenemos que tener razón, ¿verdad? O sea, si no existe una verdad, ¿qué chingados voy a defender? Ninguna, no puedo, ¿no? Es que aunque quisiera, ¿cómo le hago para defender una verdad? Si voy a hablar de algo, tendría que hablar tanto de esto como de esto, que es lo que yo hago con ustedes, tanto de lo uno como de lo otro, para que al momento de tener toda la información, no quieras tener razón porque no es posible, sino elijas qué es lo que quieres
saber de lo que a ti te importa saber. Por eso aquí dije, no importa saber, sino qué chingados quiero saber. De eso es de lo que tengo que estar llena yo en mi vida, 24 horas, mi mente. ¿En qué? En lo que yo quiero. ¿Ya? No, a mí, por ejemplo, ¿a qué me importa saber mecánica? Hombre, está muy bien si me quedo sola en un lugar, pero para quedarme sola en un lugar también tendría que tener miedo a quedarme sola en un lugar, a sentirme súper vulnerable ante la vida para que yo creara un evento donde tuviera que superar eso, ¿no? Pero si yo estoy en otro rollo, divirtiéndome, creándome, a mí que me importa saber mecánica. Si algo le pasa al coche, voy y se lo llevo al señor que estudió mecánica. Yo lo que quiero saber es de qué se trata mi vida. ¿Por qué he sufrido? ¿Por qué tengo las mismas parejas? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué no genero dinero? ¿Por qué me siento fuera del foco? ¿Por qué no tengo una misión? ¿Por qué a veces me siento sin sentido? ¿Por qué tengo miedo sin tener que tener miedo de nada? Ah, eso es lo que sí me interesa saber. Entonces todo lo demás se escinde de mi vida. Yo decido dejarlo afuera. Si no, mi vida se llena con todo eso y luego... ¡ay, no tengo tiempo! ¿Cómo no tienes tiempo de hacer lo que más amas hacer? No, es que tengo que ver las noticias para avisarle a mi esposo, para hacer la comida, para los hijos, para irme a trabajar como burro de carga, para. Y ya cuando llego, uy, lo que menos quiero es ponerme a hacer lo que más me gusta hacer.